Pichincha Universal, generando noticias. Tarcisio Granizo está en nuestros estudios en la tercera emisión de Punto Noticias. Y claro, hay temas que están en la palestra, como la minería ilegal, la posible instalación de una base aérea en Galápagos. Algunos dicen que no es base, que solamente van a aterrizar avioncitos. Pero, ¿cómo afecta todo esto a las actividades de los sectores que están involucrados en el tema de la minería igual? ¿Y cómo afecta también, evidentemente, esto al medio ambiente? Le vamos a preguntar de inmediato, saludándole cordialmente a Tarcisio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí en Pichincha Universal. Bueno, yo quiero hacer escuchar, para comenzar por el tema Galápagos, primero un audio de la ex ministra del Ambiente y actual asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, ¿no?, quien señaló cuáles serían las afectaciones ambientales en San Cristóbal por esta posibilidad de que aterricen aviones. Escuchemos. Desde las implicaciones ambientales, de lo que ha dicho el ministro, ha dicho que se ampliaría el aeropuerto de San Cristóbal y que se le haría que tenga posibilidad logística para operar en las noches. Cualquier operación en un lugar tan especial, tan frágil como es el archipiélago, requiere previamente un análisis de impacto. Es decir, si va a ser un lugar de abastecimiento, el combustible, ¿qué cantidad de combustible se va a trasladar al archipiélago? Claro. ¿Y dónde se va a almacenar? ¿Cuáles serían los planes de contingencia en caso de un posible derrame? Ya Galápagos ha vivido eso en el pasado. Es decir, si mañana, Dios no quiera, hay una grave situación de peligro en el archipiélago, pues estas autoridades van a tener que responder a la cabeza del presidente. Bueno, ahí está. Digamos, ya hay un contexto como para analizar el tema de Galápagos. Sí, cómo no. Yo creo que es un tema en el que lo que nosotros pedimos como sociedad civil es información, ¿cierto? Porque aquí se dicen muchas cosas, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero en realidad lo que necesitamos saber es ¿para qué son las bases? ¿Para qué es la base? Si es que hay una base. Primero, si es que hay una base o no. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? Etcétera. Si bien es cierto, el tema entra por el impacto ambiental que podría tener en ese sentido del riesgo que un depósito de combustible para este tipo de aviones podría tener para islas. Hay otro factor que es importantísimo tener en cuenta. Y es que Galápagos tiene... uno de los problemas más graves que tiene es la introducción de especies exóticas, de especies de afuera. Para eso existe una agencia de bioseguridad, que es la ABG, la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, que lo que se encarga es de, por ejemplo, poner en cuarentena la carga que entra a Galápagos para evitar precisamente la introducción de estas especies, echar insecticidas cuando llegan los aviones de pasajeros. Yo quisiera preguntar si un avión norteamericano con información, me imagino que secreta, va a permitir que la Agencia de Bioseguridad le controle. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a entender y a preguntar, porque lo que pasa es que no tenemos la información adecuada. De hecho, cabe resaltar que el fin de semana se cumplieron los 60 años de creación del Parque Nacional Galápagos, el parque nacional más antiguo del país y uno de los más antiguos del continente. Entonces, digamos, el trabajo que ha realizado el Ecuador protegiendo esas islas, no puede echarse por la borda por una situación así. Ahora, eso versus lo que dice el gobierno, que crear ahí un triángulo de seguridad, pues permitiría un control más expedito, digamos, del narcotráfico en colaboración con Colombia, con Perú. ¿Eso, el ambiente versus lo otro, o qué? ¿O cómo? Bueno, es verdad que Galápagos está teniendo un problema de tráfico de drogas, es cierto. Es decir, hay nuevas rutas de tráfico de drogas que pasan por Galápagos, por ejemplo, cargándose con combustible, cosas que la gente no habla, pero todo el mundo sabe. Pero pasan. Habría que ver quién les vende el combustible a los narcotraficantes. Y cuestiones así. Es verdad que existe un problema de esos, pero es como cuando tienes un problema de seguridad en tu casa y le dices al vecino que te dé cuidando. O sea, para algo tienes casa tuya y para algo tienes Fuerzas Armadas y para algo tienes la posibilidad de fortalecer los sistemas. Vean, si vamos al tema tecnológico, un satélite puede fotografiar una moneda en el suelo. Así que tecnológicamente podemos hacerlo.
Entonces, ¿qué hay detrás de todas estas cuestiones? Quizás temas geopolíticos que todavía no entendemos, pero eso es precisamente lo que exigimos, es respuestas de información. ¿Y eso es lo que no hay? Eso es lo que no hay. Lo que nos han dicho es que no es una base militar, pero aun cuando no sea una base militar, el artículo 5 creo que es de la Constitución que prohíbe las bases militares, también permite la cesión de una instalación militar ecuatoriana a un país extranjero. Así que hay que ver, ahí los constitucionalistas deberán debatir sobre si esto es constitucional o no. Pero es extraño, ¿no?, que no exista la información. ¿Por qué no hay la información? Es extraño que no exista la información, así como es extraño que no exista mucha reacción tampoco. Pero no solo en esto, ¿no? Hay una apatía política generalizada que nadie sabe por qué. Hay una dispersión total de las fuerzas del progresismo, por ejemplo. Hay una dispersión y una fragmentación de los movimientos sociales. Es decir, es una situación complicada desde todo punto de vista. Pero para cerrar el tema, Galápagos, la fragilidad de ese ecosistema, usted como biólogo, por ejemplo, el asunto del ruido, de un orión P3, de un ahuac. Claro, habría que determinar cuáles, digamos, esos factores, ¿no? Habría que determinar cuál es el impacto sobre la fauna, sobre diferentes aspectos de lo que se cuida en Galápagos. Y eso es lo que se necesita hacer, un estudio de impacto ambiental y de ver cómo se mitigan esos impactos en caso de que ya sea inminente este asunto. Eso es lo que hace falta. Perdone que le interrumpa, porque la visión militar ha sido clarísima, seguridad por sobre el tema del bien ambiental. Así es, y eso es lamentable que, por ejemplo, se piense que las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que les da la gana en cualquier sitio, las Fuerzas Armadas de cualquier país, por sobre consideraciones ambientales e incluso sociales. Yo creo que ahí ha habido unas lamentables declaraciones del ministro de Defensa diciendo que Fuerzas Armadas pueden entrar a donde sea. No, Fuerzas Armadas tienen que entender que el 98% de las Islas Galápagos son parque nacional y que haya una autoridad ambiental. Cabe recalcar que durante la administración nuestra en el ministerio había una buena relación con la Armada, es decir, por eso se logró la captura del barco chino, porque si no hubiera sido por la Armada no hubiéramos podido capturar ese barco chino, pero de ahí a que se diga que las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que quieran en donde sea, pues yo estoy en desacuerdo con eso, y menos en un archipiélago tan frágil, sensible, patrimonio de la humanidad como es las Islas Galápagos. Pero por eso mismo en Galápagos se habló y se ha venido hablando como tesis esta posibilidad de que haya cero combustibles fósiles, por lo que se dio ese incidente, acuérdate tú del naufragio del buque Jessica, cuando se derramaron 240,000 galones de combustible. Y pero entonces, barcos chocan y se hunden cada rato. Hace 2 semanas se hundió un barco turístico. ¿Dónde está esta idea los barcos de carga cero cada rato? Entonces yo creo que todavía estamos bastante lejos de tener cero combustibles en Galápagos, porque la mayor parte de la energía en Galápagos es termoeléctrica. Pero ¿qué es lo que no se mueve? ¿Qué piezas no se han movido para que desde el 2001 no se pueda alcanzar una meta? Bueno, primero que siguen entrando vehículos, ahora menos. Hay todavía una serie de vehículos que se mueven con diésel o con gasolina, y no se han tomado las medidas para sustituir los combustibles fósiles por alternativas. Sí hay unos molinos de viento para energía eólica, pero no son suficientes, y la idea hubiera sido continuar con un proyecto de sustitución de energías en las Islas Galápagos. Pero ¿será que la política para proteger a las Galápagos evoluciona o involuciona? Bueno, es parte de esta falta de norte que hay sobre los temas ambientales en el país, ¿no? Es decir, son tiras, aflojas, decisiones que se toman, que se echan para atrás. Yo creo que debería retomarse temas como el programa Reverdecer Ecuador, que era una apuesta del Estado en temas ambientales, que al parecer se ha perdido, no conozco muy bien cómo estará eso, porque ir haciendo cuestiones aisladas, fuera de contexto, no ayuda en nada. Necesitamos una política de Estado ambiental, que es lo que queremos todos. Bueno, ahora, en nombre del tiempo, vamos pasando al otro tema. Al tema de minería. Porque claro, acá hemos provocado cualquier cantidad de debates, diálogos, profundidad, nos han dicho de un lado y de otro, cero minería, ambientalistas, minería responsable, la Cámara de Minería, eliminemos la minería ilegal y artesanal, se ha dicho en este contexto. ¿Cuál sería la valoración suya? Bueno, la minería está desde hace mucho tiempo en el Ecuador y creo que está para quedarse un buen tiempo más. Lamentablemente todavía un país que requiere recursos tiene una manera fácil de lograrlos, y la manera fácil es cavar la tierra y sacar el material.
aunque no lo crean, es fácil. ¿verdad? Es Facilita. fácil. Claro. Y peor todavía si no se toman en cuenta cuestiones ambientales, si no se asumen los costos ambientales de la explotación minera, entonces tenemos los resultados que tenemos. A ver, yo diría que hay 4 tipos de minerías que requieren 4 aproximaciones distintas. La gran minería, que son 5 o 6 proyectos que más o menos se los puede controlar. Recuerden que en nuestra administración logramos detener el proyecto Mirador por incumplimientos ambientales. Correcto. Eso es lo que debe ser una autoridad ambiental, estar mirando si es que estos proyectos cumplen con lo que tienen que cumplir. Segundo está la mediana y pequeña minería, que es legal, pero que no tiene, la mayoría de esta minería no tiene los permisos ambientales ni los permisos de la CENAGUA. Entonces hay que regularizarlos de alguna forma. Sacar la minería que está en zonas frágiles o en zonas de recarga hídrica o en zonas que son importantes para las fuentes de agua, eso es clave. Entiendo que el Ministerio del Ambiente va a presentar un mapa de exclusión minera. Esperemos que así sea y que sea un mapa que realmente respete esos, y que refleje eso. Está después la minería mal llamada artesanal, que de artesanal, porque uno cuando habla de minería artesanal se imagina la batea, ¿no? La batea en el río. No, meten maquinaria. No, maquinaria. Y la diferencia entre minería artesanal y pequeña minería es solamente el volumen de material que manejan, pero usan las mismas técnicas, con la diferencia de que estos no necesitan permiso ambiental, porque es artesanal supuestamente. Entonces esa categoría de minería artesanal debe desaparecer. Y por último está la minería ilegal, que es un tema de seguridad del Estado que no tiene mucho que ver con el tema ambiental, sino con un tema de seguridad del Estado. Por eso yo aplaudo que se haya intervenido en Buenos Aires, porque eso era una situación ya en donde el Estado estaba perdió autoridad y perdió poder. Y pidió recursos también, porque ya llevaron cualquier cantidad. Y obviamente la oro. minería ilegal no genera recursos para el Estado. Y además está vinculada con otros delitos, como el narcotráfico, que le utiliza a la minería para lavar recursos. ¿Y por qué esa lascividad, esa quietud? Esperaron ni sé cuánto tiempo para intervenir en Buenos Aires. Lo sabíamos hace rato. Esperaron que estén 15,000 ciudadanos ahí. Eso es gravísimo. ¿Qué pasa? Porque, claro, nosotros cuando empezó el gobierno había creo que menos de 1,000 personas, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que preguntarle a las autoridades a cargo, ¿no? Pero yo creo que no es el único sitio donde hay minería ilegal. Sí, sí. Tenemos el norte de Esmeralda, zonas... En el Carchi igual, ¿no? En el Carchi igual, zonas en las estribaciones de la cordillera, en varios sitios, no en el volumen de Buenos Aires, porque en Buenos Aires sucede una cosa particular, que es que la veta está a pocos centímetros de la superficie, entonces ahí sí, literalmente usted raspa con la uña y sale oro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y esta ciudad de plástico que se instaló ahí, ¿qué problemática social generó aparte del ambiental? Claro, además del ambiental, que me imagino que no habrá habido ni tratamiento de desechos, ni mucho menos. Imagínense, hay niños trabajando ahí. Sé que hay ciertas zonas de la SOAI en donde en minerías, en mineras ilegales trabajan niños que ni siquiera tienen cédula de identidad. Sí, hay una ausencia total del Estado, y eso es pues esa codicia que genera el oro y otros minerales, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que en términos de capacitación al menos se impulse desde la política pública una suerte de concienciación para aquellos que se inmersan o se involucran, mejor dicho, en estas prácticas? Bueno, hay que regularizar, ¿no? Primero, me parece que hay que decir en dónde se puede hacer minería y en dónde no. Lamentablemente hay que hacer minería en algunos sitios donde ya está hecha o se está haciendo, y hay que hacerlo bien hecho. Es decir, en donde se puede hacer, hay que hacerlo con los mejores estándares, que no son siempre, o sea, toda actividad de este tipo causa impacto ambiental. Lo que hay es que minimizar ese impacto ambiental y, sobre todo, cuidar muy de cerca el impacto social y los problemas sociales. Y después empezar a ver qué se hace con ese oro. Porque hay países, por ejemplo en Chile, en donde hay una empresa minera que lo que hace es comprar el oro que sacan de estas pequeñas minas a precios de mercado, digamos, y brindar esa alternativa a los productores de oro, ¿no? Entonces, sí se había pensado en la empresa nacional minera que quisiera una cosa así, pero no se ha avanzado mucho en ese tema. ¿Ni se avanzará? Bueno, esperemos que las nuevas políticas mineras, porque hay otro tema importante, ¿no? que es necesario tener en cuenta. La nueva política minera, petrolera, está buscando una forma para sacar de en medio el tema de la consulta previa.
Claro. ¿no? Ujú. Entonces, eso es un tema muy grave. Ya le sacaron a la consulta ambiental, porque a ver, la consulta previa se hace cuando se trata de comunidades indígenas o pueblos originarios. Ujú. La consulta ambiental se hace con cualquier otro grupo social. Ujú. Ya eliminaron la consulta ambiental en el Código Orgánico Ambiental Sí. y ahora es solamente un proceso de participación social. La socialización. Lo que hay que hacer, miren, yo entiendo la preocupación de la minería de que el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, no entrega licencias a tiempo. Es verdad, es verdad. Y yo, digamos, en nuestra administración estuvimos trabajando fuertísimamente en la posibilidad de entregar las licencias. Y yo sería partidario de entregar las licencias ambientales en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas máximo. Pero siempre y cuando sea después de un proceso de consulta previa. Si la consulta previa no puede ser un mero trámite. La consulta previa es un proceso en donde hay acuerdos con las comunidades que van a ser afectadas por una actividad, cualquiera que ésta sea, y mientras no hay un acuerdo, pues no se debería Pero proceder. el presidente de las cámaras de industrias dice que los recursos son del Estado, no de las comunidades. Sí, pero los afectados son las comunidades. O sea, ese es un discurso bastante absurdo, ¿no? Sí, lo que está en el subsuelo, es que se inventen un sistema para extraer el oro sin alterar el agua, sin alterar los bosques y sin alterar las Claro. comunidades. Entonces, ahí sí ya podemos hablar O sea, de que sí, que los recursos son de subsuelo. Pero mientras necesiten pararse encima de una propiedad de alguien para sacar ese oro, estamos hablando de otra O sea, la cosa. consulta previa es un instrumento. Es un instrumento además que necesario. está primero en la Constitución y después en los acuerdos internacionales que el Ecuador ha firmado. Ahora, así las cosas. Sí. Quiero preguntarle algo porque estamos viendo que irremediablemente nos vamos a vernos abocados al extractivismo en el país. Lamentablemente esa es una discusión. Mire, lo que pasa es que lo que tenemos que empezar a pensar y sentarnos a debatir es qué modelo de desarrollo queremos para este país. ¿Queremos apostarle todo a la minería? Al ¿Queremos- parecer, por ahí van. Al parecer Allá algunos van apuntan. por ahí. La otra cosa es, ¿por qué no hablamos también de esto que hemos hablado siempre desde hace mucho tiempo, que es la bioeconomía, como una de las Exacto. alternativas para enfrentar la economía extractivista? Pero puede haber otras, la venta de servicios, el turismo. Ujú. El Ecuador todavía es un país marginal en términos de turismo, teniendo en cuenta las bellezas que tiene y el tamaño que tiene, porque una de las ventajas comparativas del Ecuador en turismo frente a Colombia, Perú, entre otros, es el tamaño pequeño. En pocas horas estamos de la playa, en el montaña y en la selva. Y esto todavía no lo explotamos bien. Entonces hay una serie de alternativas. ¿Por qué tenemos que apostarle todo a la minería? Yo entiendo que el Estado necesita recursos ya. Y la minería es, en eso sí, aparentemente, digo aparentemente Inmediato. porque todavía no nos lo demuestran, pero aparentemente es una fuente rápida de recursos, ¿no? Porque usted cava, saca el material y vende. Pum, se acabó. Proyectos como Cascabel, ¿cómo lo ve usted, Tarcisio? Bueno, son esos megaproyectos que son 5, 6, 7 megaproyectos que muchos de ellos fueron entregados sin los estudios y los análisis adecuados. Yo puedo hablarle digamos, con mucha veracidad de lo que pasó en Mirador. En Mirador están queriendo construir una relavera, la relavera más grande. La relavera es el sitio donde se deposita el material que después de sacar el oro o el cobre en este caso. Todos esos lodos que quedan después de ese proceso se depositan en una relavera. Entonces la relavera se va llenando, Es se va un llenando con depósito. un lodo húmedo, digamos, ¿no? Ya. Es como una represa de lodo. Bueno, están construyendo o querían construir la relavera más grande de América Latina, ¿no? Entonces alguna vez alguien me dijo, uno de los ingenieros que teníamos en el ministerio, me dijo, mire, ¿usted conoce el edificio de la Previsora de Guayaquil? El muro de la relavera es del doble. Wow. Ya, entonces una relavera de ese tipo es absolutamente, digamos, en un país volcánico, lleno de terremotos, de donde están todas las fallas coinciden, La bomba de una tiempo. relavera es un tema que debe ser analizado profundamente. Yo no digo que no Caramba. se haga, pero que se haga de una manera técnica. Ahora, no le cuento otros detalles que nosotros encontramos, como por ejemplo que algunos anexos del estudio de impacto ambiental en Mirador estaban en chino, pero eso es otro tema de otra conversación. Bueno, y es que a propósito de eso, estamos en el Ecuador técnicamente preparados para este tipo de explotación, de extractivismo. Porque la empresa que viene acá, pues si yo vengo con todo lo técnico, con la más alta tecnología, pero del dicho al hecho hay mucho Y trecho. yo te digo Tarcisio. una cosa, yo he visto explotaciones de minería en China hechas con los más altos estándares
en el mundo. Siempre se afectará al ambiente. Siempre, pero estos tipos pueden hacer las cosas bien hechas, si es que quieren, si es que nosotros les obligamos. Si es que le controlan. Si es que Es les lo que decía controlamos. Jorge Jurado. Si les obligamos. O sea, se puede hacer minería responsable, pero ¿es posible en el Ecuador? Es Esa la posible, pregunta. exactamente. Entonces que el hay sistema. que controlar. Entonces cuando nosotros paramos las actividades de Mirador porque había unos incumplimientos ambientales, claro, se armó el revuelo, ¿no? Vino el embajador chino a hablar conmigo, se reunió con todo el mundo, los gerentes de la empresa vinieron de China a hablar acá, a ver, porque era la primera vez que se le topaba a la mayor inversión china en el Ecuador. Wow. ¿Y, Claro. ¿y si se entendieron? Porque Había, hablar en chino- había Hablamos de traductores, China. había traductores de ellos, por eso nunca supimos si es que traducían bien lo que nosotros decíamos. Pero el problema es que un ministro se pare y diga, a ver, aquí las cosas se Pero hacen claro. bien. Claro. ¿Por qué tendría que ser un problema si es que hay una normativa Exactamente, ambiental? si hay una normativa, lo que estamos exigiendo es que se cumpla con la ley y con los, digamos, lo que ellos mismos ofrecieron en su plan de manejo ambiental. Ujú. Lo que pasa es que ellos no cumplían ni siquiera lo que ellos mismos ofrecieron. Entonces, obviamente, había que tomar esas medidas. Pero ¿cómo ¿no? se cumple con la ley si acercas a un ministro que negocia y que tiene nexos con justamente los explotadores del tema? Bueno, ahí está la Ahí está el cuestión, tema, ¿no? Ahí está el también. tema, ahí está el key Claro. del asunto, no solo en temas ambientales, sino en todos los temas. En ¿no? todo. En todos los Porque temas. ahí hay juez y parte. Así es. Gente que es juez y parte. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al elegir un ministro que no tenga intereses y que pueda ser juez y parte, como tú dices. ¿Y será que los sectores ambientalistas que todavía dicen que existen, porque no se les oye pronunciarse, los históricos, digo, Sí, es ahora muy, actúan o activan? muy extraño que... No dicen nada. Que, por ejemplo, hasta en nuestra administración iban a manifestarse en el Ministerio. Sí, ahora del no dicen Ambiente. pío. Ahora no dicen nada, habría que preguntarles a ellos qué les pasa, ¿no? ¿Qué les estará Sería pasando? ¿No? interesante. Ya no hay Unidos, ya no hay acción ecológica, yo no les oigo. No, por Por eso es que Galápagos pregunto. al menos sí llama la atención que No nadie dicen se haya nada. movilizado. Es realmente Es increíble. frustrante a ratos. Así, Tarcisio. así es frustrante el tema ambiental. Ahora, siempre es necesario vincular el tema ambiental con el resto de los temas, ¿no? Sin Si duda. no puede estar aislado el tema ambiental de los problemas sociales, económicos, políticos, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Porque no podemos convertir el tema ambiental en un silo, en un tema donde tú defines tu Un metro gueto. cuadrado y punto, en un gueto, ¿no? Nosotros tenemos que... Y el rol nuestro ahora es saber definir cuál es la relación del tema ambiental con el resto de aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? Entonces ahí quizás la gente se involucre un poco más. Pero ahora mismo que vemos a los jóvenes, más que todo involucrados en temas ambientales, si no tienen un norte, una guía, Así unos es. liderazgos, estamos desperdiciando un potencial bestial para Así es. defender la Así es. naturaleza. Ahora, por ejemplo, hay cosas que vienen por modas, ¿no? Entonces, del tema de los plásticos, que es un problema real, que es un problema serio, que ha movilizado a la gente y sobre todo a los jóvenes, es verdad, ha movilizado, el tema plásticos ha movilizado. Tema cambio climático como que está muy lejano, ¿no? No Es lo un no tema, se entiende no todavía. se entiende, no lo vinculamos con el agua, no lo vinculamos con la soberanía alimentaria, entonces todavía está un poco etéreo, ¿no? Pero hay estos temas que están ocurriendo ahora y que pues parece que pasan en otra dimensión. Claro, ¿no? porque el Otra propio dimensión. modelo de desarrollo, lo que decíamos, plantearnos que, por ejemplo, haya una economía verde o economía naranja, tantas economías que se ha hablado como alternativa a la extractivista, pero realmente hay como un imaginario que se construye incluso desde las noticias respecto a el parámetro que debe seguirse y respetarse, y en este caso es extractivismo. Es que claro, la economía verde o la economía azul, que es la misma verde pero Ya. en el mar, si es que no es una política de Estado en donde el Ministerio de Comercio Exterior esté involucrado, por ejemplo, cuando hay un emprendimiento que genera un producto que puede ser vendido en mercados especializados en Europa y Estados Unidos y el Ministerio de Comercio Exterior no se da cuenta de eso, entonces estamos arando en el mar, ¿no? Bueno, Bueno. viene desde la voluntad política señor. y desde el propio plan de gobierno, eso está muy claro. Bueno, seguiremos invitando a Tarcisio Granizo para Con seguir mucho gusto, ya saben. las reflexionando órdenes. sobre el Muchas tema, gracias. ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en reparación
la ¿Cuánto minería, nos cuesta en ¿no? reparación? Sí. Claro, y eso es lo Teniendo- que teniendo hacíamos. un tesoro natural. Hacíamos cifras, ¿no? Es en decir, Ecuador. la inversión a lo mejor nos deja unos 500, 600 millones de ganancias Así en estos es. grandes proyectos mineros. Y la Y reparación. la reparación que nadie le considera millones. en el cálculo. Exacto. Nadie le considera. Ahí en está el cálculo. problema. Exactamente. Ahí Bueno. podemos ver el resultado del petróleo, ¿no? Claro. Ya no se explota como se explotaba antes, pero ahí están los resultados de cómo se explotaba al principio, ¿no? Ahora estamos al principio de la minería. Podríamos haber estado haciendo las cosas bien hechas, pero todavía no las estamos haciendo bien. Ahí cabe lo que ya hemos dicho un montón de veces, ¿no? Pan Pan para para ahora, hambre para mañana. Gracias, Tarcisio. Gracias a ustedes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.